Hola, ¿cómo estáis? Bueno, mientras vamos dando paso a este directo, iniciándolo, esperando también que la gente se vaya conectando, decir que, bien, que finalmente estamos justamente pues en el inicio de este momento tan esperado, ¿no? Que es justamente el ingreso de Plutón en Acuario, pasando desde Capricornio, algo de lo que se ha venido hablando muchísimo desde hace tiempo y que se va a seguir hablando muchísimo más porque va a estar 20 años en Acuario, lo cual, como digo, pues va a dar mucho que hablar sobre esta cuestión, ¿no? Y en este caso, pues este vídeo yo lo que pretendo es hablar sobre, básicamente sobre Plutón en Acuario, pero desde una perspectiva filosófica e histórica, algo que normalmente considero que no está suficientemente presente en los análisis astrológicos y que por mi parte pues creo que también es interesante y necesario, ¿no? de traer pues esto, cuando se hace un análisis tengamos en cuenta que astrología, filosofía, ciencia propiamente pues van de la mano, igual que digamos el inicio pues en los tiempos del conocimiento humano y del sentido, ¿no? Del querer saber por qué estamos aquí y cuál es el sentido de la existencia. Por lo tanto, para mí pues siempre tiene esta relación, astrología, filosofía, espiritualidad, etcétera. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención, a las personas que os vais conectando y a las personas que os vayáis conectando posteriormente o que lo veáis en diferido. Es un placer, una vez más, poder compartir pues una reflexión bueno, que vengo desde hace tiempo elaborando y que tengo ganas de también pues de difundir, de alguna forma, teniendo en cuenta, como digo, pues algo que es Plutón en Acuario, que quien más, quien menos tenga más interés, tenga menos interés en la astrología, ha oído hablar de ello y que bueno, se ha difundido, se ha publicitado de una forma, pues, digamos, pues de forma muy general y que por fin, pues, estamos en este momento, ¿no? Desde el día 20 de enero, entrando el Plutón, entrando el Sol en Acuario, como digo, pues viniendo de Capricornio y que en sí, pues, ya marca lo que se conoce o lo que se denomina, pues, como la era de Acuario. Es un tema también en el que ahora entraré con más detalle y que sin duda pues uno de los libros de referencia al que uno puede acudir para entender y para conocer de fondo pues a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de Era de Acuario es el libro de La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, un libro que se escribió a inicios o finales, mejor dicho, de los 70, a inicios de los 80 y que me parece pues como digo un libro de referencia para poder tratar con profundidad y con rigor, ¿no? Todo lo que se viene aconteciendo en distintos ámbitos. Hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca estamos conectados, hoy más que nunca nos llegan noticias desde cualquier parte del mundo de forma inmediata e instantánea y a la vez también hoy más que nunca estamos también ante una crisis, ante digamos una situación absolutamente novedosa para la humanidad, ante el riesgo, por ejemplo, de que haya una guerra devastadora para todo el planeta a través de una guerra, pues una confrontación directa, ¿no? Entre Estados Unidos, por ejemplo, y Rusia, y con todo lo que puede conllevar pues, a nivel de extinción de la humanidad a través pues, de las bombas nucleares, etcétera. Pero no solo esto, sino que se están dando una serie, digamos, de acontecimientos absolutamente, como digo, novedosos, absolutamente retos que se nos presentan, ¿no? Dentro de lo que es el despliegue de la historia y que, por lo tanto, también entender desde una perspectiva más amplia del simple hecho pues, de analizar este Plutón en Acuario desde la astrología como indicadores, el indicador de Acuario, el indicador de Plutón y tal, sino que intentar ampliar, como decía, pues mucho más la mirada y entender pues qué está sucediendo, ¿no? Y cómo se están dando simbióticamente o analógicamente las acciones del cielo con las de la humanidad, ¿no?
Esto me parece, pues, por lo tanto, como un primer punto muy relevante o muy importante de tener presente. Por otro lado, como decía, pues bien, estamos en una situación novedosa y los retos que se nos presentan requieren nuevas respuestas y nuevas propuestas. Algo que parece bueno, que de alguna forma, pues en la sociedad en la que vivimos, cuando hablo de sociedad, sobre todo me estoy refiriendo a la sociedad occidental, pues la sociedad en la que vivimos es básicamente una sociedad que se autodenomina o digamos, se refleja a sí misma como un sujeto posmoderno. Y ahora pues entraré con más detalles sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la posmodernidad, pero digamos que el referente que se tiene en Occidente es básicamente el sujeto posmoderno y todo lo que conlleva de construcción, de cambio, digamos, de cosmovisión, de paradigma, y que a la vez va de la mano también con el proceso o con el despliegue histórico. Esto para situar de lo que quiero hablar, como decía pues al inicio, este es un directo para hablar sobre Plutón en Acuario, pero no solo desde una perspectiva técnica y astrológicamente pues hablando pues, de los indicadores, etcétera, sino que ampliando pues a una mirada mucho más histórica, mucho más filosófica y por lo tanto algo que vaya más allá de lo habitual, de lo que habitualmente se escucha, vaya. Bueno, para empezar, bueno, voy saludando a la gente que va entrando. Bueno, pues sí, sin duda es el acontecimiento del año, es el acontecimiento de esta era de aire que se inició en 2021, teniendo en cuenta que hubo la conjunción entre Júpiter y Saturno en Acuario, y por lo tanto estamos hablando de los cronocratores, los que determinan los cambios a nivel social, los que llevan, digamos, la batuta en relación pues, al aspecto social y a todo lo que de alguna forma se va gestando pues, a nivel astral o a nivel, digamos, etérico, para decirlo así rápido, y que la humanidad pues va recibiendo en forma de influjo y que va expresando pues, a través de distintas acciones y distintas formas de vivir y de experimentar, ¿no? la vida propiamente, la existencia humana. Como digo, pues se inició pues, en el 2021 esta conjunción entre Júpiter y Saturno, y posteriormente pues, se han ido dando estos movimientos también muy interesantes de Plutón, ¿no? Se ingresó pues, Plutón justamente el año pasado, estuvo, si no recuerdo mal, pues, unos 2 meses en Capricornio, en Acuario, y luego regresó a Capricornio y ahora ha vuelto, pues se ha puesto directo en lo que se dice a nivel técnico, pues en astrología se ha puesto directo en Acuario, con lo cual ya estamos plenamente de lleno en lo que se conoce como la era de Acuario o una nueva era de aire, que esto nos llevará pues hasta el 2200 aproximadamente, pues nos llevará todo este cambio que se está produciendo en este momento y que sin duda es un cambio pues absolutamente único y absolutamente pues original, ¿no? en su sentido más radical, ¿no? más profundo, ¿no? Ya que estamos plantando, pues por un lado estamos plantando una semilla que florecerá pues a lo largo de estos 200 años aproximadamente, pero no solo eso, sino que a la vez también estamos abriéndonos a un nuevo paradigma absolutamente, ¿cómo decirlo?, ¿no? O sea, rompedor. Es un paradigma que, como pues analizaremos con un poco más de detalle, ¿no? A nivel histórico, por ejemplo, pues nos ha dado un momento así, se ha dado en distintos momentos se ha dado un salto de conciencia, para decirlo rápido, pero no el salto de conciencia que se está dando en este momento. En este momento estamos ante un salto absolutamente, ¿cómo diríamos?, ¿no? Simbiótico entre lo tecnológico, algo que ya está muy presente en sus múltiples formas hasta el momento que se han podido dar, ¿no? Y lo humano en relación pues a que estamos absolutamente también codependientes
de la tecnología. Esto, por lo tanto, es algo que nos ha producido de esta forma en todo lo que llevamos de humanidad y todo lo que conocemos hasta el momento de humanidad, ¿no? Es algo muy, muy relevante o muy, digamos, muy importante si uno se para a pensar y se para a analizar con este detalle que requiere pues, el hilo histórico y a la vez el hilo también del despliegue de la conciencia. El despliegue, por ejemplo, tengamos en cuenta que en la Grecia clásica, anteriormente a la Grecia clásica, en la época homérica, la concepción de individuo propiamente, o sea, consciente de sí mismo, era algo que no estaba presente, era algo que estaba ausente, justamente por el hecho de que el individuo no tenía autoconsciencia, ¿no? Esto es algo muy interesante, ya que hoy día, por ejemplo, pues consideramos que cuando uno habla de yo o de sí mismo, hace referencia a algo cerrado y algo, por lo tanto, delimitado pues no sé, en una cuestión corpórea, en una cuestión emocional, en una cuestión mental, ¿no? O sea, como un individuo hecho y derecho, ¿no? Algo que se utiliza como expresión, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, pues esto, en los textos homéricos, de la época homérica, en la poesía del momento, cómo podemos detectar que había, pues esto, una falta de autoconsciencia plena del sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha ido configurando a lo largo de los siglos, se ha ido configurando una experiencia de lo individual hasta llegar al momento actual. El momento actual nos pone ante el espejo, y todo esto que estoy diciendo tiene relación justamente con Plutón en Acuario. No es algo que sea, digamos, que no esté desvinculado, sino que va de la mano, porque, como explicaré pues también de forma con más detalle, ¿no? El simbolismo entre Acuario y Plutón es que nos está poniendo ante el espejo, nos está poniendo la propia humanidad, para decirlo así rápido, ¿no? La propia humanidad en sentido de que qué es lo que yo como individuo, qué es lo que estoy aportando, qué es lo que estoy yo viviendo, ¿no? Dentro de lo que es el colectivo. Algo que en sí parece, pues como digo, pues parece quizá pues muy obvio, el hecho de que somos individuos, que podemos separarnos de la comunidad, podemos separarnos, tener pensamiento propio, etcétera, pero a la vez también estamos insertados dentro de la comunidad, con lo cual pues Plutón en Acuario nos está justamente señalando el hecho de como individuo quién soy, ¿no? O sea, quién soy en un sentido transpersonal. Esto también es algo importante, ¿no? Transpersonal. El hecho es que Acuario es un signo de aire, es un signo fijo de aire a nivel técnico, pues astrológico, y es es un signo transpersonal, el penúltimo signo antes de pasar a Piscis, y el mensaje que nos viene a traer justamente el signo de Acuario es la de la experiencia colectiva, la experiencia de la humanidad, en un sentido de un conocimiento que sea abarcativo o que sea universal, que nos pueda ayudar o que nos pueda, para decirlo así un poco, ¿no? con más detalle, que podamos tener un proyecto común. Esta sería un poco la definición, así a grosso modo, de Acuario. Pero por otro lado, Plutón es un planeta que es el último planeta o planetoide, tengamos en cuenta pues la distinción que se está haciendo respecto a Plutón, del sistema solar, y este planeta es también un planeta transpersonal. Esto es muy interesante porque justamente se está dando el hecho de que esté Plutón en Acuario, es como que la acción o el despliegue histórico, como estaba explicando hace un momento, nos trae un mensaje de algo que está más allá del individuo, está más allá, y con lo cual nos está llevando pues, hacia una conciencia mucho más ampliada, ¿no? Esto también a mí también me parece muy relevante por el hecho de que, como decía Eugenio Caruti, uno de los astrólogos que a mí personalmente pues, me resuenan más y tiene una visión pues, muy clara y muy certera,
en una serie de entrevistas que le hace Ale de la cuenta de Instagram Astrología con H intercalada, lo digo por si queréis buscar la cuenta, os la recomiendo muchísimo, pues en una serie de entrevistas que le hace Ale, Alejandro, justamente Caruti habla de que el ingreso de Plutón en Acuario, algo de lo que nos viene a hablar o de lo que nos viene a poner de manifiesto es el hecho de que somos una sola humanidad. Algo que, evidentemente, pues uno puede decir, bueno, esto ya lo han dicho los grandes místicos o los grandes maestros. Sí, pero ahora estamos, digamos, en ese punto en el que hay un reconocimiento global o un reconocimiento colectivo de cómo esta unidad, esta unicidad, se está produciendo a través de lo individual y, por lo tanto, a través de lo vincular. Y esto es algo muy interesante que justamente señala Caruti en la experiencia de lo vincular de tú a tú, no lo vincular. Y aquí entraríamos más de lleno en la cuestión de la posmodernidad, ya que después de haber asistido a lo largo de los siglos con la caída de las grandes ideas, de las grandes tesis, de las grandes cosmovisiones, ¿no? A nivel pues filosófico, a nivel de institución, etc., lo que ha ido sucediendo a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, es la aparición de lo que ya pronosticó justamente Friedrich Nietzsche, que es el advenimiento del sujeto como fin en sí mismo. Como fin en sí mismo, esto quiere decir lo que se ha denominado como posmodernidad. Algo que justamente han postulado pues, desde Lyotard, el filósofo francés que escribió La condición posmoderna, pasando por Gianni Vattimo y entre muchos otros, entre ellos, por ejemplo, pues un filósofo muy interesante que es Dufour, un filósofo francés que me parece también muy exquisito. Pues como decía, pues todos ellos de lo que hablan es de cómo el sujeto se ha vuelto autorreferencial. Con lo cual, Caruti, cuando habla de que Plutón en Acuario viene a ingresar, o sea, viene a traernos el mensaje de esta unicidad, lo hace ya no desde grandes ideas, desde pues, un dios Allende, por ejemplo, allá afuera, o la experiencia de ideales, ¿no? De grandes ideales, etcétera, sino justamente desde lo más, digamos, el punto de partida más básico, que es lo humano, lo humano propiamente, no tanto pues, lo humano en lo divino o lo humano en lo animal, sino lo humano en cuanto a condición inequívoca, porque a fin de cuentas, pues, por más que dijera, por ejemplo, pues, Aristóteles, ¿no? Decía que el ser humano o el hombre es un animal racional. Por más que dijera esto, a fin de cuentas no deja de ser una experiencia que estamos teniendo todos desde lo subjetivo. Por lo tanto, esto es algo que quería también señalar, ¿no? Respecto a lo que propone justamente Caruti. Os recomiendo muchísimo esta serie de entrevistas, como decía, de Ale a Caruti. Bien, dicho esto, para seguir, también me gustaría señalar algo que dentro del símbolo de Acuario, de Plutón en Acuario, perdón, es el hecho también de que nos pone ante la sombra, ante la propia sombra, es decir, ¿qué hay de humano en mí? ¿Qué hay de capacidad, ¿no? De vivenciarme y de vivenciar las experiencias humanas como lo que es, desde esa apertura que decía pues a lo colectivo, a lo transpersonal, ¿no? Pues si soy capaz, por lo tanto, de poderme empoderar, ¿no? Desde esta experiencia acuariana, pero a la vez también con Plutón haciéndonos ver las sombras, haciéndonos ver todo aquello que de alguna forma se nos escapa a la consciencia y que pasando por el proceso de estos casi 200 años, finalmente lo que nos viene a traer justamente pues este ciclo de aire o esta era de aire es el hecho de reconocernos desde una conciencia mucho más ampliada y desde lo humano, desde lo propiamente humano.
teniendo en cuenta también que estamos en un momento en el que la tecnología está haciendo pues acto de presencia, con una capacidad transformadora como nunca se ha visto y que se está poniendo en tela de juicio qué es lo humano, ¿no? Dónde empieza, o dónde acaba, mejor dicho, lo humano y empieza el transhumanismo. Algo también a tener en cuenta justamente en relación a Plutón en Acuario. Bueno, por otro lado también el hecho tan significativo de que este vernos en el espejo, del que hablaba, hacia donde nos lleva es a reconocer al otro. Esto también me parece muy relevante de este momento. El reconocimiento del otro y no a través de lo que yo estoy proyectando, de lo que yo estoy creyendo, que esto sería pues en relación a Acuario, sino en relación a lo que el otro me está diciendo quién es. Algo que, por ejemplo, estamos viendo en el conflicto, en los conflictos con los que más nos bombardean actualmente, que son el conflicto ruso-ucraniano y el conflicto Israel-palestino, y que es el reconocimiento del otro como un ser humano por derecho propio. Esto también me parece muy relevante, justamente en este momento. El poder tener conciencia de que el otro existe, de que el otro tiene dignidad, tiene derecho, por más, vuelvo a repetir lo que decía hace un momento, ¿no? Decía que en la época antes de la Grecia clásica, en la época homérica, se hablaba, bueno, las referencias que se tienen es que no había un sujeto, no había una noción de sujeto en sí, como un fin en sí mismo, como hoy día tenemos. Y dado pues el paso del tiempo hasta la actualidad, es el momento de poder reconocer que de la misma forma que nosotros, cada uno de nosotros, puede deconstruir su identidad y puede, por lo tanto, abrirse al momento sin esas expectativas, ¿no? De grandes ideas, de grandes ideales, de grandes nociones, ¿no? Como Dios, patria, etc. Pues de la misma forma que uno se puede reconocer en este estado, también ayuda a poder reconocer al otro desde una perspectiva, no desde el prejuicio, no desde el querer imponer, desde el hecho de querer dominar, la dominación, algo también muy característico, por otro lado, de Occidente, ¿no? Sino pues justamente no, desde el punto en el que te puedo reconocer como un igual, con ese mismo sentido de dignidad que me puedo otorgar y que me puedo permitir, también es pues lo mismo con el otro, ¿no? Con ese aliud del que habla la tradición filosófica. Bueno, y también me gustaría señalar algo que creo que también es interesante de tener en cuenta, ¿no? El momento en el que Plutón estuvo anteriormente a la Revolución Francesa, algo de lo que también se ha estado hablando muchísimo, ¿no? Estuvo Plutón en Capricornio, fue en el momento en el que Lutero, Martín Lutero, escribió las 95 tesis que conformaron la Contrarreforma, la Reforma, que dieron origen a una gran revolución, a un gran cambio a nivel histórico, a nivel europeo y, por lo tanto, pues a nivel de ideas. Fue en ese momento que Plutón estaba en Capricornio y al poco tiempo estaba entrando en Acuario. Un momento muy explosivo, aunque ahora lo podamos leer y tenga pues ese halo pues de, no sé, como entre historicidad, leyenda, en fin, ¿no? Los matices que le queramos dar, pero vivir ese momento debió ser realmente algo espeluznante, ya que para esas personas se venía el fin del mundo sin ningún tipo de digamos, de remedio. O sea, era algo, una condición sine qua non, el hecho de poner en tela de juicio la Biblia y de poner en tela de juicio los dogmas católicos, en este caso, ¿no? Y justamente pues fue Lutero quien
con un caldo de cultivo pues, interesante en la Europa de ese momento, quien justamente accionó, para decirlo así, el sino histórico con un cambio, como digo, sin parangón en la historia de la humanidad anteriormente, ¿no? Y algo así estamos viendo actualmente, ¿eh? O sea, en este momento estamos también en un momento en el que no hay metarrelatos, no existen los metarrelatos, no existen las grandes verdades, no estamos tampoco digamos, nadie tiene el poder con claridad, con la suficiente... por más que se hable de una agenda, la famosa Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? O que se hable en fin, ¿no? De todo lo que... De todo, por ejemplo, pues un concepto también muy presente en nuestro tiempo, que es lo woke, algo que también es así como muy fluídico, muy sincrético, ¿no? También. Y es decir, que por más que tengamos pues como ciertas ideas de por dónde puede ir la cuestión, bajo mi punto de vista, yo creo que nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde nos estamos dirigiendo. Estamos en un momento también a nivel social, a nivel, como decía, pues en lo individual, en un momento en el que se están poniendo también de relieve muchas cuestiones o muchos problemas, mejor dicho, de salud mental, propiamente, como es problemas de origen intrapsíquico. Digamos que en la época de Freud se hablaba de neurosis, se hablaba de que de alguna forma pues todo lo que estaba sucediendo tenía relación con el hecho neurótico de la persona, que no acababa de poder como decirlo, superar o poder liberarse, ¿no? de la neurosis. Y en la actualidad podríamos hablar de que estamos asistiendo a la eclosión de lo psicótico. Lo psicótico entendido pues, y justamente pues, también en relación con Plutón en Acuario, ¿no? Lo psicótico en un sentido en el que se van a dar, ¿no? Según la OMS, pues, si no recuerdo mal, pues hacia el 2030 o así, pues estaríamos, como 50% de la población estaría en un momento en el que sufriría depresión o algún tipo de desajuste mental, ¿no? Y emocional. Pues como decía, pues estamos en la época de lo psicótico, algo de lo que habla también Dufour, Mark Fisher, por ejemplo, otro gran pensador, ¿no? De la posmodernidad y del momento actual, y que tiene relación pues, con la esquizofrenia, por ejemplo, con la bipolaridad, con hechos o con experiencias que van más allá de lo personal para para hacernos conectar o dar paso a lo transpersonal, a través justamente, pues esto, ¿no? de la esquizofrenia propiamente, ¿no? El poder escuchar voces, el poder, yo qué sé, ¿no? Pues tener una experiencia, como digo, en el que lo sutil y lo sutil energético y lo corporal se va difuminando cada vez más y van apareciendo otro tipo de problemáticas, ¿no? A las que también debemos hacer frente, ¿no? Y que justamente también tienen relación con Plutón en Acuario, ¿no? Y cómo no, estamos en ese proceso que decía de conciencia ampliada, de la que hablaba también Carl Gustav Jung, haciendo hincapié en que estamos en un proceso de individuación hacia el sí mismo, hacia el self, y que es a través de lo psíquico. Esto es algo también interesante, ¿no? En Carl Gustav Jung, que es a través de lo psíquico que vamos adentrándonos en un proceso de no retorno, para decirlo así, como el viaje del héroe, y que nos lleva justamente a conectar con la potencia, como decía, de la era de Acuario o la era de aire, iniciada en el 2021 con Júpiter-Saturno, y que con el ingreso de Plutón en Acuario es como que ya da rienda suelta a todo este cambio tan profundo y tan digamos, incierto hacia el que nos estamos dirigiendo, ya que las estructuras antiguas ya se están desmoronando, ya no tienen peso o ya no tienen no tienen la fuerza que tenían anteriormente, y esto ya nos lleva pues a una apertura
sin parangón, como decía hace un rato, hacia lo desconocido, y es algo que a mí personalmente me parece fascinante, me parece absolutamente, pues no sé, pues como que me produce mucha curiosidad, ¿no? Saber qué es lo que va a ir sucediendo con este nuevo momento tan interesante, tan distópico también en cuanto a en cuanto al nuevo paradigma, ¿no?, que se está abriendo. En fin, bueno, hasta aquí lo que os quería compartir. Es una visión, como decía al inicio, algo más abierta y más amplia de lo que habitualmente se puede escuchar, ¿no?, en relación a Plutón en Acuario y a este nuevo momento, y que me parece, pues, como digo, pues que tiene mucha relación, ¿no?, entre la filosofía, entre la cuestión sociológica, la cuestión también de histórica o transhistórica, porque ya podríamos hablar de transhistórica, y también, por ejemplo, pues a nivel espiritual. Es decir, que todo hay una amalgama aquí muy interesante por seguir explorando. Muchas gracias por vuestra atención y vamos hablando. Saludos.